Deberías poder compartir la pantalla. No, estaba buscando mi pantalla nomás. Ahí está. Ok. Ah, perfecto, anduvo. Bueno, este título le pusimos: Neurociencia y psicoanálisis, una relación posible. Y fue con pregunta porque es lo que uno escucha habitualmente. Claro. Nosotros lo estamos haciendo en nuestra práctica clínica. Esta práctica clínica la estamos llevando adelante intentando ver si podemos empezar a formular intervenciones transdisciplinares, lo cual es bastante difícil, pero bueno, acá estamos. Y al hablar de clínica estamos hablando de una manera particular de investigar, con un método muy cerrado, muy centrado en el abordaje de los sujetos que vienen a solicitar algún tipo de atención para alguna problemática, para alguna cuestión en su vida que viven como problemática. Cuando aparece esta invitación para la cátedra de psicopatología, nos pareció interesante presentarles esta manera de abordar, sobre todo porque ustedes como profesionales de la educación, que nosotros llamamos educación en singularidad y que ustedes llaman educación especial, esperemos que en sus prácticas la educación no tenga nada de especial, sí tenga la posibilidad de organizarse a partir de la diversidad y de la singularidad. Entonces, bueno, nosotros estamos pensando esta charla de hoy, primero compartiendo con ustedes algunas cosas y esperando que ustedes puedan responder. Como ya dijo David, que soy un viejo choto, lo dijo en finísimo, pero bueno, y los viejos tenemos mucha experiencia y sabemos que es bastante difícil encontrar un grupo de estudiantes que respondan a los pedidos, así que en principio les agradecemos que hayan respondido a nuestro pedido y que hayan podido soportar a medias producir desde sus conceptos. ¿Por qué digo a medias? Porque ustedes fueron contando que en realidad no pudieron producir desde ustedes. Requirieron algún otro elemento, o los apuntes, o la internet, o algún recurso de estudios previos, y no pueden dar cuenta de sus, y acá sí tomo un elemento de uno de los grupos, ¿no? Esto de sus ideas, esta cosa de con qué trabajo habitualmente. Trabajo con ideas. Bueno, ¿cómo las vamos a transformar en ideas científicas? Entonces, por eso nos pareció interesante que ustedes que tienen que recortar la realidad para estudiar un aspecto de su práctica docente, que es el de la psicopatología, la podamos plantear desde esto, desde la diversidad y desde la singularidad. Acá Cristina está siendo de directora de cámara. Pero bueno, te paso la palabra. No, este es un trabajo conjunto. Dijimos, estamos preguntando si la relación es posible y vamos a ver si es posible. Entonces, hecha esta introducción, leímos atentamente lo que escribieron en 18 grupos. Uno de los grupos en donde trabajaron a su vez de manera individual, o sea, eso también es una cosa muy creativa, trabajar individualmente en un grupo. Entonces leímos, y en función de lo que leímos, hicimos un poco un cuadro comparativo a ver si lo que ustedes contestaron y lo que está en la bibliografía y lo que nosotros manejamos tienen algo en común, ¿no? Entonces, si queremos definir neurociencia, la pregunta que uno se hace es si neurociencia, ¿qué es?
¿Es una ciencia? ¿Son ciencias? ¿Es una disciplina científica? ¿Es una teoría o es un método? ¿Sí? Bueno, la respuesta correcta, digamos, de alguna manera, o lo que podemos consensuar, es que se dice en términos generales, y esto lo tomamos de el gran neurocientífico Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina en el año 2000, por sus contribuciones desde la biología molecular a la teoría del aprendizaje, y que esto vamos a transitar un poco a lo largo de este conversatorio. Plantea que neurociencia es en sí misma una manera de ver diferente las cosas, es una ciencia porque tiene un método, y como toda ciencia tiene un objeto de estudio en particular, que sería la mente humana. Pero la mente humana no como un constructo indiviso o disectado de un cuerpo humano dentro de una cultura humana. Es decir, lo diferente de neurociencia, lo que aporta, ¿no es cierto?, desde este modelo, es que esta mente humana tiene representaciones en el sistema nervioso. Es decir, que uno puede estudiar la mente por representaciones físicas, entre comillas, en el sistema nervioso humano, que además está dentro de un cuerpo y que además está dentro de una cultura humana. En las definiciones que nosotros leímos, vimos que decía neurociencia estudia la mente humana, neurociencia estudia el cerebro, neurociencia estudia el sistema nervioso. Eso es una abstracción, es una disección de algo que es mucho más complejo. Esa mente humana no se puede estudiar fuera de su representación en el sistema nervioso, no se puede estudiar fuera de su representación en el cuerpo, y no se puede estudiar fuera de su representación en la cultura humana. Y esto lo planteó un neurocientífico. Entonces, mente y cultura no pueden ser tomadas de manera separadas o individual, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de psicoanálisis, cuando se habla de psicoanálisis, y después voy a decir por qué. Cuando ellas hablan de cuando escribieron sobre psicoanálisis, escribieron de todo. Algunos pusieron que era ciencia, otros dijeron que era una disciplina científica, otros dijeron que era una teoría, otros pusieron que era un método de estudio, ¿no? Y la respuesta consensuada de los psicoanalistas es que también se trata de una ciencia. Entonces ahí ya tenemos un match. Tenemos que neurociencia y psicoanálisis son ambas ciencia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de objeto de estudio, también algunas respuestas muy creativas en relación al objeto de estudio. La más creativa de todas es que el psicoanálisis estudia el alma, por ejemplo. Esas fueron algunas de las respuestas que ustedes pusieron. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo tomamos esto entre los dos? ¿Y qué es lo que tiene Luis para decir? Que lo puedo decir yo porque estamos haciendo otras disciplinas, pero lo va a decir él. ¿Sí? Y tomamos. Cristina dice match porque ella viene de las ciencias exactas. Las ciencias exactas utilizan mucho los conceptos del inglés, porque los conceptos del inglés son conceptos muy cerrados. Gracias. La lengua, y son muy específicos. Claro, claro. Cierran claramente un campo. Vieron que nosotros cuando hablamos en castellano, hablamos y decimos el alma, la mente, y todo entra más o menos en la misma bolsa. El idioma inglés, que es absolutamente fenomenológico, describe cada cosa, cierra y pone límites. Por eso la biología y las ciencias exactas se manejan mucho en inglés, porque el idioma es una herramienta que responde a su objeto de estudio. Por eso, cuando ella dice match, está diciendo, bueno, hay un punto de encuentro. Los dos espacios científicos tienen en común el estudio de la mente. Los neurocientistas piensan la mente así. Nosotros podemos decir que la mente circula en dos registros diferentes y simultáneos.
ninguna de nuestras acciones se hace en la conciencia. Nuestras acciones están realizadas en forma consciente, pero determinadas por mecanismos inconscientes. Con lo cual está toda la burbuja esta a la que ustedes estuvieron refiriendo, cuando dicen que el psicoanálisis es una parte de la psicología, porque el psicoanálisis se aleja de la psicología porque considera que la conciencia es una instancia sumamente compleja y que el ser humano, cuando actúa conscientemente, está condicionado por una serie de procesamientos que no puede manejar y que por eso se denominó inconsciente. No subconsciente, no transconsciente, no nada de eso. No tiene las cualidades de la conciencia. La mente humana procesa en forma singular. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente humana procesa de acuerdo a al sujeto y a su relación con la realidad social, que es la cultura, y que está expresada en la mente humana, para los psicoanalistas, en el lenguaje. Bueno, eso que dijo el profesor Nelly es... la miércoles. Ya pasé a profesor. Ya vas a profesor Nelly porque te está hablando de tu trayectoria. Eso que dijo el profesor Nelly es lo que en neurociencia también pensamos, pero nosotros lo decimos con otras palabras. Y la conciencia para neurociencia es la última de las fronteras, es el gran misterio, porque lo que queremos, como él dijo, es fenomenológicamente ubicar físicamente esta conciencia, y no físicamente, sino funcionalmente. Cuando hablamos de conciencia, estamos hablando en neurociencia del estado de alerta máxima. Y cuando se habla, lo que se refiere a inconsciente, es lo que nosotros llamamos como memoria implícita. Quiere decir, a todo aquello que está en nuestro registro, pero que no lo podemos explicitar, pero que operamos en función de eso, en función de nuestro contexto. Entonces, estudiamos la mente humana en neurociencia, se estudia la mente humana en psicoanálisis, el abordaje es diferente, los términos para referirnos a los procesos son diferentes y tienen que ver con el campo epistémico, como dice el profesor o Luis en este caso. Así que vamos al encuentro, pero hablando de que ese encuentro, cuando uno dice hay un encuentro del abordaje de la mente y ahí está todo dicho, esto es lo que vamos a desarrollar. Solamente estudiamos la mente humana y decimos mente humana en la cultura. ¿Qué significa la mente humana en una cultura humana? Bueno, esto de ser seres humanos complejos, singulares, ¿somos? ¿Cuán singulares somos? Si cursaron genética o si estudiaron biología en la secundaria, sabemos que los seres humanos tenemos los cromosomas de a pares y que un miembro de cada par lo aportó un padre, una madre, es decir, un progenitor. Cada progenitor aporta la información genética y debido a que hay recombinación y que los cromosomas están de a pares, yo puedo decir que como están de a pares, y son 23 pares, si yo hago la combinación de 2 a la 23, me da 8.328.242 posibles, en acá salió un 3, pero es 8, combinaciones posibles de genes, o de combinaciones genéticas. Y a eso le tengo que agregar todas las combinaciones posibles de contexto, que va desde el contexto en el útero, el contexto si tiene un gemelar al lado, si no tiene un gemelar al lado, en qué contexto vive esa madre que aloja, o ese embrión que está en una probeta. Eso sí son 2 progenitores, pero ahora hay seres humanos ya que son el resultado de 3 progenitores. Uno pone el núcleo, el otro pone el citoplasma, el otro pone el material genético, y de estos 3 surge un cigoto que tiene 3 combinaciones diferentes. Imagínense ustedes, además, la cantidad de modelos de familia, de acogida, y de modelos culturales en donde ese ser humano va a ser sujetado
o va a vivir, ¿no es cierto? ¿Y qué nos pasa a los seres humanos frente a esto? A esta complejidad. ¿Qué nos pasa frente a esta complejidad que nos hace ser singulares por lo que les conté? Bueno. Antes de que sigas, sí, como para tener una referencia, sí, 8 billones de combinaciones posibles. sí. En este momento tenemos 7.700 millones de seres humanos que están circulando en la Tierra. En este momento es el momento de la historia humana en el cual hay más bichos humanos dando vuelta por la Tierra. O sea que nos queda bastante para combinar. Exactamente. Todavía no están vistas todas las combinaciones. Tampoco vamos a empezar a tener todos los hijos para ver qué combinaciones posibles podemos tener, ¿no? O sea, un genetista lo puede hacer, puede, digamos, jugar un poco, ¿no? Es en términos de broma. Y además de esas combinaciones, en los contextos que decimos, somos poseídos por la cultura que nos posee, es decir, lo social, que es lo cultural, recibe a lo biológico y a su vez lo organiza socialmente. Porque esas combinaciones con esos modelos no son lo mismo para distintos tipos de cultura. Y ya venimos a una cultura, no empezamos la cultura humana de nuevo. Entonces, todo esto es lo que lleva a lo que nosotros estamos hablando de singularidad, y sin embargo, necesitamos caer en la tentación, o caemos en la tentación de las coincidencias. Y decimos, a ver, vos, ¿de qué signo sos? Y lo tratamos de poner dentro de uno de los 12, de los 14 signos del zodíaco, porque en realidad hay 14, eso también se simplifica, porque Ofiuco dura un mes y Cetus dura un día, que es el otro signo, ¿no? O los signos del zodíaco chino. Entonces, frente a esta gran complejidad y singularidad, intentamos coincidir con características para decir, a ver, vos cómo sos. Ah, sos de Aries, sos de Virgo. Y si no es un Virgo típico, es por su ascendente. Y si no, son las influencias de Saturno, ¿no? O de Mercurio retrógrado. O de Mercurio retrógrado. Entonces, este chiste refleja un poco eso. ¿Cuál es la fecha de mi nacimiento? Y la mamá le dice, y el 22 de abril, pero qué coincidencia, el mismo día de mi cumpleaños. Entonces, buscamos esas coincidencias, ¿no? ¿Por qué? Como para poder abordar este mundo cultural que es complejo también. Entonces, volviendo a la relación neurociencia-psicoanálisis, ¿cuál sería ese eslabón perdido? Ese eslabón que nos une, cuando hablamos de eslabón perdido, en términos de biología decimos cuál fue el primer ser vivo que nos hizo tener cosas en común entre los primates homínidos y los homínidos. Acá en este caso, el eslabón perdido que encontramos nosotros es eso a lo que llamamos singularidad, ¿no? Y que esa singularidad no puede ser comprada en un frasco, a ver, yo compro esta combinación genética. Por lo que dijimos, si yo compro una combinación genética, no me garantiza que va a ser exactamente se va a desarrollar como esa combinación, porque va a depender específicamente de ese contexto de desarrollo de esa persona en esa cultura en la que es acogida, ¿no? No sé si vos querés decir algo acá. Recomendación, si pueden ver una película vieja que se llama Los niños del Brasil, y que plantea la fantasía de Mengele de crear un Hitler. Y todas las cosas que hace Mengele es un gran sádico, un gran psicópata, todos los elementos criminales que ustedes le quieran poner, que lo tienen. Pero también esa criminalidad estaba imaginada desde construir en genética niños arios puros similares a Hitler. En Los niños de Brasil se plantea, como novelesco, el intento de Mengele de construir esto y, bueno, cómo rescata las situaciones. Y Mengele ya pensaba que los niños debían pasar por exactamente las mismas condiciones para llegar a ser Hitler. Las condiciones sociales. Muy interesante la película. Bueno, entonces volviendo, ¿cómo sería la relación posible entre neurociencia y psicoanálisis? Bueno, la relación posible, lo que podemos decir, que podemos aportar,
En la neurociencia, el objeto de estudio es la lógica, como él dijo, lógica, porque es como exacto, de los procesos mentales, mediante los cuales percibimos, que no es lo mismo que la percepción, no es lo mismo que la sensación. La percepción tiene que ver con todo esto que dijo Luis, cómo construimos nosotros la realidad, cómo actuamos en función de esto, cómo aprendemos, cómo recordamos. No es la descripción de qué, sino de cómo. Es decir, cómo funcionamos, entre comillas. Los procesos que se estudian son la motivación, la atención, la memoria, el lenguaje, el aprendizaje. Y el psicoanálisis, acá voy a tomar una definición de Eric Kandel, con la que Luis está de acuerdo, porque acá confluimos. El psicoanálisis, dice Kandel, que se encarga de estudiar la representación interna, es decir, la psicodinámica y los estados subjetivos de la mente. Entonces, estos aspectos son los que se estudian en neurociencia y psicoanálisis operando en simultaneidad. Marcamos esto porque leímos atentamente, no sé si ustedes se atrevieron a leer ese material que les mandamos, porque es un atrevimiento, meterse a entender cómo este grupo de ustedes están pensando las cosas. Y al final de ese trabajito de recopilación de las producciones de ustedes, poniéndolas en un estado de simultaneidad, al final habíamos puesto, vemos que ustedes piensan de un modo que nosotros llamamos conductista, por los escritos de ustedes, por las producciones de ustedes. Se observa claramente, y si ustedes pudieron mirar sus producciones, habrán visto que las producciones de ustedes tienen la particularidad de hablar de partes. Todo el tiempo están hablando de partes. La parte del inconsciente, la parte de la conciencia, la parte de la mente, la parte del cerebro. Son todas partes. La base epistémica que ustedes están ocupando es el modelo conductista que habla de que el ser humano es una suma de partes. Tanto la neurociencia, y por esto recibe el premio Nobel Kandel, como el psicoanálisis sostenemos que los seres humanos somos seres integrales. No somos partes pegoteadas. En todo caso, para entender, para poder conocer cómo produce un ser humano, lo que nosotros hacemos es ir viendo en espacios artificiales cómo opera un determinado elemento. Pero la neurociencia, a diferencia del conductismo, ya no te habla solamente de la percepción. Estudia la percepción, pero la estudia de un modo crítico. Los elementos que aparecen allí van a estar determinados por el medio social, por la singularidad del sujeto. Esto que el modelo de pensamiento que ustedes reflejan en sus producciones es un modelo muy antiguo, el modelo conductista, que se sorprendió cuando, analizando el fenómeno phi, se encontraron con que la proyección de dos haces de luz eran percibidas no como dos haces de luz, sino como un haz de luz que se movía. Se inventó, a partir de este experimento, la teoría del movimiento aparente. En realidad, no hay movimiento aparente. En realidad, lo que sucede es que la percepción se da en un determinado contexto. No está flotando ajeno. Esta es una preocupación que yo tuve a lo largo de toda mi carrera académica, mostrarle a los estudiantes que los seres humanos no somos pedazos. Mucho más a ustedes que van a ser profesionales, que van a trabajar en un contexto donde van a intentar mostrarle pedazos de ser humano. Entonces, este jovencito que tiene parálisis cerebral solo puede mover la mano y por lo tanto va a tener esta dificultad, esta dificultad, esta dificultad, esta dificultad. Va a tener este problema de aprendizaje, este problema de aprendizaje, este problema de aprendizaje.
Por supuesto, estas cosas estallan en la realidad. Y ustedes, a medida que van abordando su práctica docente, desde la ideología conductista que no pueden poner en cuestión, van quedando cada vez más locos, porque los niños no responden al conductismo. Los jovencitos responden a otras cosas. Y entonces ustedes se van a encontrar asombrándose de que, lo escuché muchas veces, Miss Down hacen cosas que no están en los libros. Y sí, los seres humanos habitualmente desafiamos a los libros. Por eso nuestra clínica es transdisciplinar, la estamos construyendo. Es difícil, es muy difícil salir del próximo tema, es el de la binariedad. Próximo tema. Next. The next. Bueno, entonces esto, ¿no? ¿No es cierto? Estamos solos, nos miramos a nosotros mismos, el auge de las selfies, me miro, me muestro, me gusto, como para poder existir, o ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Es decir, ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué punto estamos? ¿Cómo somos singulares en relación al resto de las personas? Cristina decía, pasar a la próxima, Cristina empezó a hablar de la diversidad y de la desesperación que tenemos por lo binario, claro. Sí. De la desesperación que tenemos por armar grupos. Y entonces tenemos los de Aries y tenemos los dragones, de agua, de fuego, de madera, de tierra. ¿Y qué estamos intentando hacer? Armar conjuntos donde no soportamos no saber absolutamente nada del otro. Porque el otro que está enfrente mío, que está al lado mío, que está arriba mío, es distinto. Y le busco todo lo que tenga de igual. Y en general, los modelos científicos están armados a partir de esta desesperación de armar categorías. Categorías cerradas, categorías que no se interpenetran, de modo tal que la realidad se detenga, se quede quieta. Y la realidad es sumamente dinámica. Piensen, volvemos a la diapositiva anterior, piensen solamente lo que significa encontrarse con todas esas billones de variedades posibles. Y sin embargo, seguimos intentando encontrar lo común, privilegiamos lo común. Y lo común, acá voy a hablar un poco de mis raíces en el estudio de biología, ¿no? Porque yo estudié biología además de genética. Biología pura, pura y dura. Después fui contaminada por lo social, y este es el resultado. Entonces, en biología, esta ilusión de que conocemos al otro nos da seguridad, como dice Luis. Porque si yo sé con quién estoy hablando, me siento seguro, porque conozco o creo conocer sus intenciones. Entonces, puede ser que vea al otro en un contexto primitivo como una amenaza. Sucede que cuando alguien está, a usted les habrá pasado, van por la calle caminando y ven que una persona está mirando para arriba y todos ustedes vienen y miran para arriba a ver qué está haciendo. O alguien bosteza y todo el mundo bosteza, el que lo mira, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Esta necesidad de imitar al otro, de imitar y ser iguales y no diferenciarse, porque, y acá está el punto clave de la diferenciación, el que es diferente es peligroso para los demás. Es peligroso diferenciarse y tener propias ideas, porque algo se mueve ahí. En términos biológicos, si yo no sé nada del otro, probablemente me pueda agredir, ¿sí? Entonces, por eso se lee la cara, se lee lo gestual, y por eso se trata como, pues vos sos de Aries, yo creo que sé cómo sos, no sos peligroso. Vos sos de Escorpio, en cualquier momento me encajás el iPhone, ¿no? Entonces, un poco, esta sería la explicación reduccionista de por qué queremos o intentamos esta ilusión de conocer al otro y decir, sos parecido a mí, no sos diferente. Y como dijimos, ser diferente
puede ser considerado una amenaza. Aquello que yo no conozco significa una amenaza para mí, y esto después lo vamos a llevar a este pensamiento binario que tenemos. Si yo tengo un pensamiento binario, paso desapercibido, ¿sí? Entonces esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Las teorías cognitivas, de las cuales seguramente ustedes deben haber compartido espacio en donde todos están enamorados, porque las ideologías cognitivas que se dicen ciencia inventan regularidades, tienen un concepto maravilloso que dicen lectura de la mente. Somos tan iguales que le podemos leer la mente al otro, derecho abierto. No requerimos de ningún otro elemento más que estar enfrente del otro y ya le leemos la mente. Y si no somos capaces de leer la mente, vamos a retomarlo en la diapositiva, donde vamos a trabajar la diversidad. Bien. Bueno, para que acá hay un mensaje en el chat que no sé si es para nosotros, a lo mejor nos están diciendo que no se escucha o lo que fuera. Viejos de mierda. Ah. No sé venir. Claro, porque somos seres sociales y buscamos ser como los otros imitándonos. Claro, sí, eso. Eso, y ahora vamos a ver el papel de la imitación es importante, pero ¿qué es lo que nos pasa cuando hay otro diferente al que yo no puedo abordar, entre comillas? Bueno, acá vamos a hablar un poco de esto para que se pueda ver en acción cómo incluso cuando uno toma un diagrama como este, que parece absolutamente de la anatomía o de la embriología, se puede leer junto con el psicoanálisis. Es decir, lo que uno tiene que poder hacer es, en términos de la neurociencia, generalizar. Quiere decir que un concepto puede ser interpretado por otra ciencia, aunque se le ponga otro nombre, pero se describe el mismo mecanismo, digamos. Entonces, dice acá, ¿cómo sería el desarrollo o el neurodesarrollo humano? Hablamos de neurodesarrollo cuando hablamos del desarrollo del sistema nervioso. Pero dijimos que este sistema nervioso no se desarrolla solo, se desarrolla en interrelación con otros sistemas del cuerpo, y este cuerpo se desarrolla en un contexto cultural. Esto no lo sacamos, ¿no? Entonces tenemos un desarrollo que es anatómico, en donde la cantidad de neuronas, el número de sinapsis, pueden estar codificados genéticamente, pero esto no quiere decir nada hasta que no se pone en on. O sea, sería como un stand-by. Se pone en on cuando la persona nace. Y ahí, sí, Un stand-by comentario on. de Tita Negrotti, una gran genetista argentina que trabajó muchísimo en el campo de la discapacidad. Ella decía, ¿qué es la genética? La genética nos da un libro que tiene determinada cantidad de páginas, determinada calidad de papel, determinada forma de encuadernarse, determinadas tapas. Ahora, ¿qué hay adentro del libro? Eso no lo dice la genética. En el mismo contexto puede haber una poesía, una novela, un libro de contabilidad, y depende del lector también, depende del lector, porque el lector interpreta según su propia... Pero la idea esta de que la base anatómica es común es el elemento para donde cada uno escribe su historia. Exacto. Entonces, bueno, vemos acá, lo que marca este neurodesarrollo es el aumento del perímetro cefálico. Quiere decir que, ¿por qué se muestra esto? Porque el aumento del perímetro cefálico es muy grande desde el nacimiento en los primeros años. Quiere decir que, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el bebé humano nace en un punto en el que su sistema todavía no está totalmente desarrollado. No está totalmente desarrollado porque si se naciera en el momento en el que este desarrollo termina, no podría pasar por el canal de parto. Es como que hay un compromiso evolutivo entre el tamaño con el que nace el bebé y el canal de parto, y esto, en esta debilidad o en este pulgar de panda, como se dice, porque, digamos, ¿cómo puede ser que nazca sin desarrollo? Por eso es dependiente. Esto también da la fortaleza porque nace ya en una cultura que está inventada por los seres humanos que ya desarrollaron todo esto antes de que este bebé humano nazca, ¿no? Entonces, los primeros años
en los primeros años se va a desarrollar todo esto en un contexto que tiene que ser cultural humano, porque vamos a ver después qué pasa con estos niños, entre comillas, de la selva. Entonces nace, y fíjense, esta estructura del sistema nervioso en un cuerpo y en otros sistemas tiene que tener una autonomía. ¿Qué autonomía? Se tiene que poder diferenciar del cuerpo de la mamá, se tiene que poder diferenciar del cuerpo del papá, tiene que conocer primero, o sea, su cuerpo, moverse, tener autonomía motora, dice ahí, y ser, y acá va a contar Luis, lo que dice el psicoanálisis, ser tomado por el lenguaje, que el lenguaje no es habla. El habla es la punta de un iceberg que comienza antes, comienza ya con la mamá, comienza con el papá, comienza con esa cultura. Y lo que vemos es el habla. Entonces nosotros en la clínica viene un niño que tiene ecolalia, dicen, o sea, que va repitiendo el resto que escucha y te dice, es un trastorno del habla. El fonoaudiólogo le hace hacer ejercicios hasta que pueda hablar. Nosotros en la clínica, terapéutica del lenguaje, trabajamos de una manera integral y decimos, ¿qué es todo lo que se necesita para que ese niño pueda hablar lengua humana? Todo esto. Entonces volvemos atrás y hacemos algo que, como ven, yo corro los límites y voy a usar expresiones del psicoanálisis. Este reposicionamiento subjetivo, que es cambio de un lugar a otro, la metáfora es me muevo con el cuerpo. Entonces, ¿cómo trabajamos? Con un psicomotricista que interpreta esto. Entonces hace que ese niño o ese adulto mueva su cuerpo, y moviendo su cuerpo está moviendo todo, ¿no? Está moviendo y está reposicionándose subjetivamente. Entonces esto es lo que hacemos cuando nosotros trabajamos de esta manera, que después le vamos a poner un nombre a este método de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, acá le dejo la palabra a Luis cuando Luis va a hablar de lo que quiere decir ser tomados por el lenguaje humano. Acá en este esquema, ustedes ven que el lenguaje, la comprensión del entorno, aparece aproximadamente al año y medio, a los 2 años, 2 y medio, 3. Pero sin embargo, nosotros también pusimos que el lenguaje se inicia en el momento mismo del nacimiento, donde el niño tiene este perímetro cefálico. Y el lenguaje, ¿cómo opera? Los psicoanalistas no hablamos de sujetos, hablamos de sujeto. Cada uno de nosotros somos, en plural, sujeto en singular. ¿Qué es lo que nos sujeta? El orden social. Y el orden social se expresa acá, se expresa en el mismo momento del nacimiento a través del lenguaje. El lenguaje es esa cultura que precede al niño y que lo va a transformar el niño. Althusser decía que cuando un niño nace es un animal probablemente humano. Si circula por lo social, si circula por el mundo de los humanos, este perímetro cefálico inicial va a permitir ser tomado por esta representación que es el lenguaje. ¿Alguno de ustedes tiene más cara de José que otro? El nombre, Borges dice, el nombre es arquetipo de la cosa. Cuando nuestro papá, nuestra mamá, la abuela, el tío, la vecina, el vecino, alguien eligió un nombre, nos metió en una categoría. Ya no somos cualquier cosa, somos Josecito. Nació Josecito, tiene un nombre. Dejó de ser un animalito y empezó el proceso de volverse humano. Ese proceso de volverse humano va siendo tomado por el lenguaje. ¿Qué es ser tomado por el lenguaje?
es ser tomado por el orden social. Ser sujeto del orden social. Ustedes, como vimos de las materias que están cursando, ustedes cursaron lengua y comunicación y están cursando didáctica de la lengua. Bien, ahí se habla de una categoría que es el verbo. El verbo es la acción representada en el lenguaje. Entonces, cuando los psicoanalistas decimos sujeto, estamos hablando de una acción verbal representada en el lenguaje. El verbo sujetar es uno de los pocos verbos en castellano que tiene un suceso temporal al que se denomina participio pasado imperfecto. ¿Qué quiere decir participio pasado imperfecto? Una acción que se inició en el pasado, pero que va a permanecer haciéndose. Por eso es imperfecto. Nunca se termina de hacer. Entonces, cuando los psicoanalistas hablamos de sujeto, hablamos de una acción que organiza a este animal probablemente humano. Esa organización supone un montón de cosas. Ustedes ya habrán estudiado función materna, entonces en ese montón de cosas está lo que Winnicott, otro psicoanalista, formuló como las cosas básicas que requiere este bicho para mutar a humano, no para transformarse, para mutar. Deja de ser animal y empieza a quedar capturado, sujeto por el orden de lo social, que se expresa en el lenguaje de la mamá que toma, el lenguaje de la función materna que acaricia, el lenguaje de la función materna que le enseña que hay una afuera, que hay una adentro, el lenguaje de la función materna que lo sustenta como único, el lenguaje de la función materna que le permite vivir. Por esto que decía antes Cristina, nace como un ser totalmente inmaduro y eso le permite crecer. Y después vamos a llegar a la expresión de ese lenguaje en el habla. Yo les decía, los biólogos, los científicos que se ocupan más de las ciencias exactas, eligen el inglés. ¿Por qué? Porque el inglés es una forma de habla particular, que tiene una estructura particular. No eligen el castellano, que tiene otra estructura. Nosotros, mientras los ingleses describen, nosotros explicamos y sacamos conclusiones. El ejemplo típico, estoy harto de 20 años de decirlo, nosotros vemos una rueda que le falta aire y en castellano, ¿qué decimos? Se te pinchó la rueda, somos conclusivos. Estamos diciendo, esta es la causa, este es el efecto, ya de un saque. ¿Qué dicen los ingleses? Dicen, usted tiene la rueda chata. Describen el hecho. Es un lenguaje, una estructura de habla descriptiva. La nuestra es explicativa. Nosotros explicamos todo. Nosotros empezamos a hablar y ya explicamos. Por ejemplo, la intervención de uno de ustedes, cuando dijo, y lo que buscamos es parecernos para sentirnos en grupo. Bien, esa es una explicación propia de la lengua castellana. Nosotros tenemos una estructura de habla explicativa. La lengua y el habla actualizan la formulación del lenguaje que nos tomó cuando nacimos. ¿Dije todo? Más o menos. Más o Sí, menos. sí, dijo muy bien todos. Ojalá no, que ustedes estén entendiendo. No, y ahí están escribiendo, por eso yo estaba leyendo las contribuciones de ellos, que las voy a leer ahora en un ratito. Ah, perdón. Esto ya había pasado. No. Perdón. No. Ahí estoy. No, lo que quería agregar a lo que decía Luis es que además una característica muy particular del sistema nervioso humano
y ya de su conformación cerebral última, es lo que se denomina plasticidad neuronal, que también la habrán estudiado. Debido a esta plasticidad neuronal, es que desde el nacimiento hasta alrededor de los 2 años, los bebés humanos reconocen todos los sonidos de todas las hablas del mundo, de todas las lenguas del mundo. Pero hasta alrededor de los 2, aquellos que son más frecuentes, porque por ejemplo está viviendo en la Argentina, o en la China, o en donde sea, va a reconocer específicamente esos, y el resto ya no. Es por eso que si aprende a hablar un idioma, más tarde va a hablar con acento, porque ya no puede fonar, digamos, a partir de un determinado momento. Y esto, así como cada lengua fue inventada por una cultura en particular, esa cultura la inventó con una estructura de pensamiento, por lo tanto, cada grupo humano que comparte una lengua tiene una estructura de pensamiento que es el resultado y es el artífice de esa lengua. Entonces, ejemplo, uno puede hablar de diversidad cuando está hablando de un brasilero, cuando está hablando de un alemán, cuando está hablando de un inglés, y viene a estudiar a la Argentina, y aunque hable español, su estructura de pensamiento es como la que dice Luis. Por tanto, puede necesitar algún tipo de... No necesitar, si nosotros tenemos una manera de educar, no tenemos que ni siquiera decir inclusiva, porque la educación debería ser así, puede haber problemas en alguien que maneje otra lengua. Este ejemplo les doy. Por ejemplo, un policía viene a la casa, tocan timbre en la casa y le dice a la mujer: se presentó un femenino, dicen. Un femenino, porque dicen un femenino o un masculino, ese es el lenguaje que usa la policía. O, por ejemplo, Luis, que era decano, redactaba un montón de cosas como decano, que la tenía que explicar. Alguien que todo el tiempo está manejando el inglés, después escribe en voz pasiva. Entonces, a lo que voy es que además de todo eso, tenemos una lengua que en cierto punto está hablando de nuestra estructura de pensamiento, que de todas maneras es plástico, ¿no? Entonces, eso nomás para completar un poco lo que decía Luis. Vean, hay un videíto de 2 jóvenes que cantan, que el videíto dice: qué difícil es hablar el español. Y empiezan, son ingleses, y empiezan a describir como una misma palabra en español o en castellano, en la variedad argentina, porque van metiendo las diversas variedades, y acá esto un poco para engordar, ¿no? ¿Qué quiere decir un término en relación a el espacio y la historia en el que fue gestado ese término? Haciendo un chiste, cuando me tocó volver de España y me preguntaron cómo me fue, yo dije: tuve una vida sexual de lo más activa, porque me cogí los colectivos, los tenedores, los platos, todo. Estoy jugando con, si bien estamos compartiendo una misma estructura lingüística, la actualización en el habla hace que en castellano una misma palabra pueda querer decir cosas totalmente diversas, cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, yo estudié en Rosario. En un momento dado, mis compañeros de Rosario me dicen: ¿qué tenés hoy? Y yo les respondo: estoy pichado. Por supuesto que me miraron a ver si me había hecho pis encima. ¿Por qué? Porque pichado en Rosario, en Buenos Aires, en otras provincias, es hacerse pis encima. No es lo que es para nosotros. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para explicarle a alguien que no usa nuestra variedad lingüística qué quiere decir pichado? ¿Qué quiere decir argel? Son cuestiones propias de una actualización del lenguaje en una determinada cultura, el ámbito de lo hispánico, más en una actualización puntual. Además de lo hispánico, tener en claro que estamos en la Argentina y dentro de la Argentina en Misiones. Y lo que nosotros hablamos
Es más, cuando uno trabaja con la gente del interior, te dicen, ustedes los posadeños, ¿cómo te das cuenta que yo soy posadeño y no soy de, no sé, de Oberá? Por la forma de hablar. ¿Y qué tenemos distinto? Y ustedes no dicen la D, dicen posadeño, boludo. ¿Cómo está vos? Aspiran las S, no dicen las D. Tenemos una peculiaridad que es solo de Posadas. Ni siquiera estamos hablando de misión. Y los otros misioneros no se ven reflejados en eso. Y cuando nos vamos a otro espacio cultural, Buenos Aires, en general nos preguntan si somos paraguayos. ¿Por qué? Porque tenemos una manera particular muy próxima a lo que podríamos llamar el español guaranítico. Hablamos de una manera particular, le armamos la música, y esto tiene que ver con el lenguaje como expresión y comprensión y transformación del entorno. Hablamos con una música que no hablan los demás. Por eso dicen, ¿a qué se parece a los paraguayos? Arnaldo André hablando en paraguayo en Buenos Aires. Bien. Bueno, entonces, y ahí entramos a esto. El cuerpo en el espacio y en el tiempo. Y esto que dijo Luis, ¿no? El cuerpo tomado por el lenguaje comienza no moviéndose con autonomía, se arrastra, gatea, se para, camina, comienza a jugar, comienza a diferenciarse con los objetos. Hay una función materna y una paterna para todo esto, y esto sería caída libre, ¿no? Cuando el ser humano no está tomado por el lenguaje. Puede tener una mamá, un papá, una abuela, un tío, ser adoptado, lo que fuera, no importa esto, es la función de la que estamos hablando. Y esto es lo que nosotros vemos en la clínica. Cuando viene un niño, un adolescente o un adulto, hay adultos que nosotros notamos que no fueron tomados por el lenguaje, y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se vuelve a esos estadios en los que tuvo que ser tomado por el lenguaje, se trabaja una función materna y una función paterna desde la clínica, con un modelo particular de abordaje, como para que pueda llegar a ser tomado por el lenguaje y pueda tener toda esta variabilidad de movimientos, que en realidad no son solo los movimientos del cuerpo, sino que es su movilidad y su autonomía en una cultura humana, ¿no? Entonces esto es lo que hacemos. Y ahí es donde se aparece la limitación del lenguaje. Porque nosotros estamos hablando de cuerpo, como si el cuerpo fuera algo ajeno. Cada uno de ustedes se puede pensar, llámese José, Roberto, Margarita, Alejandra, Juanita, ¿pueden pensarse sin su cuerpo? ¿Habría un cuerpo y un alma? Bueno, ahí estamos metidos en Occidente. Una gran cúpula de cultura que nos dice que somos seres binarios, que tenemos cuerpo, que tenemos alma, y que el alma funciona por un lado y el cuerpo funciona por el otro. Entonces la locura esta de, mi cuerpo me dice, ¡guau! ¿Y tu cuerpo quién es? Yo digo, me uso como elemento de trabajo. Mi cuerpo, ¿es distinto a Luis, Nelly, el profesor viejo choto que ocupó la cátedra y que hizo todas esas cosas que le dijo David? Somos distintos. Yo puedo hablarle a mi cuerpo me puede hablar a mí. No, no es posible. Porque nosotros no podemos pensarnos sino como unidad. Y entonces, al pensarnos como unidad, donde Luis Nelly y su cuerpo, no es su cuerpo, Luis Nelly es ese nombre y ese cuerpo específico. Pero a los efectos de la clínica nosotros privilegiamos una primera intervención desde lo psicomotor, desde el cuerpo,
pero fíjense, no desde la educación física. Lo privilegiamos desde lo psicomotor. Esta evolución que les queremos mostrar es una evolución de el cuerpo en un espacio cultural y en un tiempo histórico determinado. Trabajando el tema de quiénes son los varones, cuál es el color con el que se espera al varón y a la mujer, nos encontramos que en el año 34, la revista de moda la revista de moda de Estados Unidos, ¿no? Una revista que vendía catálogos de moda, decía, elija ropa rosa para su hijo, porque el rosado es la sangre, es la potencia viril, y el celeste para las mujeres, porque el celeste es algo sin cuerpo, es algo celestial, es algo elevado, como son las mujeres, que son seres espirituales, que ustedes saben que son etéreas, que no tienen deseos genitales, que no los miran a los varones, dicen que bueno que está ese tipo, de esas. Fíjense que del año 30 a nuestra actualidad, en nuestra actualidad, bueno, hoy ya directamente los colores no existen. Para decir, bueno, recibo al varón, ¿qué le pongo? Blanco. Recibo a la nena, ¿qué le pongo? Blanco. Recibo al varón, le pongo verde, y a la nena le puedo poner verde y le puedo poner celeste. Pero hasta no hace mucho, el celeste era para los varones, porque el azul es el color de la fuerza, y el rosa para las mujeres, porque el rosa representa las flores, representa la suavidad. Fíjense, como dentro del mismo marco del occidente, en 70 años cambió totalmente el significado de un color. Estamos hablando de que este cuerpo está en un espacio determinado y en un tiempo. Este tiempo que marca la transformación de cada sujeto. La historia no es lo mismo, y ustedes todavía van a seguir teniendo este problema. Todavía no llegaron en Posadas a la universidad, 2004 y 18, 2022. El año que viene van a llegar a la universidad los primeros nativos virtuales en Posadas. Los niños que ya nacieron con el universo y el ecosistema y el espacio y el tiempo virtual. Por eso a ustedes todavía les cuesta tanto tener una clase en Zoom. Y a nosotros, que no somos nativos ni virtuales ni pensar, no somos nativos digitales. Inmigrante, yo me considero inmigrante digital. Efectivamente, el concepto de inmigrante. Alguno de ustedes tendrá una abuela inmigrante que hace 40 años que está en Misiones, que labura acá, que habla en castellano, pero habla con acento. Todavía está tomada por la otra forma de lenguaje. Por eso nosotros, a mí, que soy un anciano y que estoy fuera del sistema, me cuesta tanto trabajar desde la virtualidad. La pandemia fue una topadora que nos metió a todos en la virtualidad. Migrante, nacido, inmigrante, lo que ustedes quieran poner de nombre. Pero de golpe nos vimos, nuestro espacio y nuestro tiempo se vio alterado por el impacto de la pandemia, que nos obligó a mantenernos encerrados. Con repercusiones en el cuerpo, ¿no? Entonces, acá en este momento también, ya que Luis tocó ese tema, como hablamos cuando hablamos de lo conocido, de lo manejable, decimos cuerpo y decimos mente. Entonces es frecuente decir, esta es una enfermedad mental, esta no, esta ya es una enfermedad física. Cuando en realidad mente, por lo que dijimos, es función del cuerpo, es función de una estructura, de un sistema dentro de otro sistema, ¿no? Que tiene una representación.
Entonces esto no se separa, pero esto no viene del dualismo cartesiano, cuerpo una cosa, la mente es otra. Y no, es una cosa en función de la otra, ¿no? Y se aprende con el cuerpo. Y otra cosa interesante que nos vienen a contar de la neurociencia, es que las primeras regiones del cerebro que se especializan, quiere decir que son más específicas en mediar algún tipo de información particular, porque no es que una parte del cerebro sirve para tal cosa, es al revés. Porque el sistema es de esta manera, es posible que se procese la información de esta forma, en este momento, en este espacio, ¿sí? Es al revés. El caballo va adelante del carro y no al revés. No decimos para qué sirve, lo que decimos es cómo funciona. Y entonces por eso sabemos en qué tipo de funciones están mediando. Entonces, volviendo al tema, ¿qué es lo primero que se especializa? Se especializa la región visual, tanto para los que tienen ahora después voy a explicar la diferencia, tanto para los que tienen la vía visual intacta y somos los videntes por las vías clásicas, a las que llamamos canónicas, después explico, tanto para los que no tienen la vía visual para ver, pero que ven el mundo de otra manera, tenemos una región auditiva, igual que en la visual, y lo que se especializa es la región motora, que es el primer dibujo que yo les puse de esos homúnculos, la región motora y la somatosensitiva. ¿Qué quiere decir? Que como seres vivos, humanos en construcción, estamos dotándonos de regiones especializadas para conocer y apropiarnos del mundo de la siguiente manera, de la vía motora y de la vía somatosensitiva. Quiere decir que conocemos el mundo y somos tomados por el mundo, no sueltos, moviéndonos, tocando y siendo tocados y siendo movidos. En la función materna se mueve, se mece un cuerpo. Los somatosensitivos, soy tocado, soy tomado, y yo toco el mundo para conocerlo. De esta manera lo conozco. Después, con el tiempo, los que usamos la vía visual para ver, somos más dependientes de la vía visual. Entonces nos perdemos de un montón de cosas que tienen que ver con los otros 8 sentidos descritos en el sistema nervioso por las neurociencias. Entonces, ustedes fíjense la importancia del movimiento, de mecer, de tocar, de esto que tiene que ver y que uno debería poder saber hacerlo en educación para llegar a estos estadios en los que muchas de las veces en las que llega un paciente, podemos decir acá, o un alumno no, un estudiante o un sujeto en la educación, debemos poder darnos cuenta de si este trayecto sucedió o no en su cuerpo, como para volver a esto, y no importa la edad que tenga, ¿no? Entonces, nunca olvidar cuerpo, espacio, tiempo, y esto quiere decir lo cultural, espacio y tiempo es cultural, y quiere decir movimiento. Imagínense un niño que está, desde que nació, da los primeros pasos y tiene que vivir en una silla de ruedas. ¿Por qué el mundo de ese niño tiene que ser estático? Debería poder conocer el mundo también en movimiento, ¿no? Lo llevo, hago este trayecto. Entonces, volviendo a todo eso, el cuerpo en el espacio, es que el contexto de desarrollo cultural humano va a hacer que yo tenga una percepción diferente del contexto, una percepción diferente, pero tendría que poder moverme. Por ejemplo, un niño que fue educado por monos y que va a tener este tipo de lenguaje, es funcional en ese espacio. En una cultura humana probablemente tenga discapacidades, ¿sí? El hombre más alto del mundo es discapacitado porque las habitaciones, las casas, están diseñadas por los normales, 1,60 para las mujeres, 1,70 para los hombres, y para los normales. Y la mujer más baja del mundo tiene los mismos problemas porque no va a alcanzar la alacena, no va a alcanzar el inodoro, va a tener problemas para higienizarse, porque no va a alcanzar su propio cuerpo, porque todo está hecho por la mayoría, para la mayoría. Y este dibujo es uno de los que más me gusta de la fábula del zorro y la cigüeña,
en donde acá se ejemplifica bien, ¿no? En la casa de la cigüeña, el zorro es discapacitado porque la comida se le va a poner en un tubo largo donde el zorro no puede acceder al final. Y en la casa del zorro, la cigüeña va a ser discapacitada porque el zorro le va a servir una sopa en un plato y la cigüeña no va a poder absorber porque no es una pajita con la que absorbe el pico de la cigüeña. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos fabricar, entre comillas, o construir o desarrollar discapacitados poniendo las trabas desde el contexto cultural. ¿Sí? Y como es plástico ese cerebro humano, si el niño nace y yo no lo tomo con el lenguaje, y lo dejo, y le privo de la luz, y le privo del sonido, y le privo de todo, va a ser un discapacitado. Lo voy a hacer discapacitado porque ese contexto es el que va a limitar su desarrollo. Una de las formas de discapacidad más sutiles que tenemos es cuando le enseñamos a los niños que lo verdadero es lo que enseñamos nosotros. Esa es una forma de discapacidad muy fuerte, muy difícil de pelearla. De hecho, en la universidad eso es lo que se pelea. La discapacidad que ustedes traen como estudiantes que son alumnos, que se sientan a escuchar lo que dice el docente y no le pueden cuestionar nada. Ahí ustedes tienen claramente una discapacidad instalada por el medio. Ustedes no pueden interactuar con los conceptos. Preguntarle a los conceptos, interactuar con los profesores, pero interactuar. Interactuar no quiere decir que el profesor sea bueno o sea malo. Quiere decir que el profesor sea demandado por el estudiante, pero no se puede, porque a lo largo de todo el sistema nos indicaron cómo se debe hacer. Para ser bueno, para ser malo, para ser mediocre. La norma, ¿no? Y hablando de esto, bueno, un hijo mío me dijo que había leído un artículo en el que preguntaban a los padres cuáles eran los mejores hijos, y los padres que respondían, el mejor hijo era, cuando elegían el mejor hijo era el más obediente, porque justamente no se diferencia, porque justamente es la norma, porque no molesta. ¿Sí? El menos molesto, el mejor hijo es el que hace todo lo que yo le digo que es la norma. Entonces, esto es lo que estamos planteando, que si nosotros vivimos en un mundo hecho por la mayoría, para la mayoría, muchas personas nos vamos a comportar como discapacitados. Perdón, sí. Y seguiríamos acá. Exacto. Si nosotros funcionamos por la mayoría, vamos a seguir como Mowgli. En el medio de la selva, estoy totalmente adaptado, puedo conseguir todo. Nuestra normalidad es, en realidad, mediocridad. Cuando se habla de la, ¿cómo es eso que dicen de la meritocracia? En realidad se debería llamar la mediocracia. ¿Por qué? Porque pienso como todos, pienso igual que todos. Hago todos los pasitos que tengo que hacer para sacarme 10, para sacarme de acá, para sacarme de acá. Llego a mi práctica profesional siendo un alumno 10 y me estalla la cabeza y me vuelvo torpe, me voy quedando loco, porque mis estudiantes no se ajustan a lo que yo aprendí. Mis estudiantes tienen que aprender como yo establezco que se aprenda de acuerdo a los objetivos, al método. Te cayó una pandemia y ¿qué hiciste? Se te transformó el medio y ¿qué hiciste? No pudiste responder. El término medio lo que establece es mediocridad. O sea, no podemos adaptarnos a las diferencias. Y esta es la gran pelea que estamos dando, ¿no? Bueno, entonces avanzamos un poquito, sí, porque no estamos terminando. Esto acá, les dejo como una anécdota. Un crimen, un testigo ciego y un acusado sordomudo, como diciendo, a ver, hubo un crimen y un ciego lo vio todo, es ridículo. Y desde este modelo que nosotros planteamos no es ridículo, porque hay otras formas de ver y no solo la visual, ¿no? Entonces, acá entramos en estas definiciones como para ir cerrando. Para ir cerrando y abriendo la psicopatología. Y abriendo.
abriendo. Entonces decimos, podemos hablar de neurotípico cuando el desarrollo tiene cronológicamente las variantes que se esperan, ¿no? O sea, alrededor de esta manera en la mayoría de las personas. Eso sería neurotípico. Después tenemos variantes de la normalidad, por ejemplo, un niño que en vez de gatear directamente de sentado pasa a caminar. Eso es una variante de la normalidad. Y después el hecho de ser binarios, es lo que vamos a ver, cómo nosotros vemos el mundo o negro o blanco. O sea, es normal, si no es normal es anormal. Podemos ver que es una variante que es diverso. ¿Es masculino o es femenino? ¿Es hombre o es mujer? Uno dice, te presento a mi amigo, él es gay. ¿Por qué tenemos que decir es gay si nosotros nos decimos, te presento a mi amiga, ella es heterosexual caucásica, hegemónica? ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad de marcar, ¿no? Madre, ¿quién es la mamá? ¿Quién es el papá? Si no es normal, es discapacitado. Y esto que es canónico o no canónico, como nosotros le llamamos desde la... O sea, es un préstamo que yo lo tomo de la biología. Las vías canónicas son las vías clásicas, y las vías no canónicas son las no clásicas, es decir, de manera clásica uno dice normal o discapacitado, normal o anormal, dice masculino y femenino. Y a neurotípico se le contrapone lo neuropatológico, quiere decir que si no es neurotípico, por ejemplo, procesa la información de una manera diferente. ¿Qué quiere decir? Le ponen de nombre, digo yo, autista. El autismo como entidad no existe, es una etiqueta que encapsula. Lo que se ve es que procesa la información en la cognición social de una manera diferente a la mía. ¿Que le genera dificultades? Sí. ¿Por qué? Porque nuestra cultura espera otras cosas de la mayoría de los seres humanos. Y eso es una instantánea de su desarrollo, que la podemos acompañar o no, dependiendo si le genera algún tipo de dificultad o de malestar a la persona. Malestar puesto por la cultura en términos freudianos, ¿no? Así que, sí. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante. Se descubrió que hay una forma de autismo que se llama autismo de Asperger. De golpe, todos los niños autistas de Misiones tienen Asperger. Entonces, mi hijo es Asperger, lo traje porque mi hijo es Asperger. Y uno va a la norma estadística, propia de la neurología, propia de la medicina. ¿Y qué le dicen? Que cada 1000 niños nacidos vivos nace un autista. Y cada 1000 autistas nace un autista con Asperger. O sea, cuando uno ve un consultorio como el nuestro, así chiquitito, que ve 5 Asperger, y uno hace la cuenta, en Posadas deben vivir alrededor de unas 5 millones de personas, solo en Posadas. Parece que no coincide mucho el criterio clínico del diagnóstico con el criterio estadístico biológico del diagnóstico. ¿Pero por qué se utiliza esta etiqueta? Porque el Asperger tranquiliza, porque el Asperger es inteligente, porque el Asperger se va a comunicar. Todo lo que se supone que no es una persona autista. Se supone que no se comunica, se supone que no es inteligente, se supone esto, se supone lo otro. Se crea una atmósfera cultural que hace que un niño al que se lo engloba en una categoría general, por esa desesperación que tenemos de agarrar lo diverso y meterlo siempre a como dé lugar adentro de la norma. Y un niño autista puede comunicarse de otra manera. O sea, nos interpela en nuestra forma de comunicación. Y ahí no nos gusta ni miércoles. Porque nos obliga a empezar a descubrir que hay otras formas de comunicación. Cuando se habla de la inclusión de niños a la escuela, ustedes habrán escuchado decir,
Bueno, el mayor problema son los padres, el mayor problema son los maestros. Los chicos no tienen problema con el compañerito discapacitado. ¿Por qué? Y porque los chicos lo están mirando como compañero. No a ver si ese niño adquiere la suma, la resta, la multiplicación y la división en el mismo tiempo en que establece la currícula de la escuela primaria, en que se debe incorporar esto. Los chicos juegan. Me acuerdo de un niño que iba a ir en silla de ruedas a la escuela y bueno, se hizo todo un trabajo, qué sé yo. Y cuando el nene llegó en silla de ruedas, todos los otros se le pusieron alrededor y le empezaron a preguntar cómo era estar en una silla de ruedas. A tal punto que este nene, en un determinado momento, y fue un quiebre en su tratamiento, decide en el recreo que lo sienten en un muro y sus compañeros empiezan a usar la silla de ruedas y empiezan a usarla como un juguete y la incorporan a el sistema educativo, para terror de nosotros los terapeutas, esclarecidos de izquierda, los padres, los maestros, todos los esclarecidos estábamos aterrorizados porque los chicos jugaban con la silla. Porque la silla se podía romper. Y el dueño de la silla lo miró al papá y le dijo, ¿y qué? A mí también se me rompe. Entonces, ¿por qué los niños pueden hacer esto? Porque estas concepciones tan binarias se están empezando a construir. Estamos hablando de un niño que ingresó a primer grado. Sabemos después que la trayectoria de la vida va separando a la gente. ¿Por qué? Porque en el secundario éramos todos compañeros, pero algunos, los más ricos, se fueron para un lado, ya no miran a los menos ricos, ya buscan otros espacios, ya no empiezan a perder lo que compartían, porque se empezaron a encapsular cada uno en un aspecto de lo social. Cuando hablamos de psicopatología estamos hablando de esto, de cómo le construimos al otro la insoportable diferencia. Toca esta cosa. Toca esta cosa. Bueno, y acá un ejemplo que me encanta, ¿no? Que siempre... Perdón, porque si no me olvido. Ahí les pusimos, lean un libro, está en la facultad, y si David quiere, después me lo pide, yo lo tengo en virtual, un libro que se llama El Solitario, de un novelista. Ahora viene. No, ya pasó. No. Ah, no. Bien. No dije nada. Él volvió al futuro. Bueno, un ejemplo que yo siempre doy, ¿no? ¿Qué pasaría si naciéramos con 3 piernas? Y no nos pasara nada y podíamos andar, y no podríamos comprarnos pantalones, las mujeres, los hombres, todo el mundo, los intersexos, tendríamos que comprarnos de a 2 pares de zapatos porque vienen para 2 piernas nada más, en bicicleta, una pierna nos tendríamos que colgar, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que en el año 1800 y piquito nació este hombre en Italia, que tenía 3 piernas, ¿no? Él tenía 3 piernas porque era fetus y fetus, eran gemelares que se fusionaron y bueno, una de las partes del cuerpo se perdió y tenía 3 piernas, tenía 4 pies, 16 dedos, 2 penes, 4 testículos. Y él, al final el padre se tuvo que mudar a Boston y trabajaba en un circo y todos venían a mirarlo como una rareza y él dijo esto: vosotros reís porque yo soy diverso y yo río porque todos vosotros son iguales. Magnífico. Y era el año 1900, ¿no? Entonces, bueno, esto pensar, que es lo que un poco le pasó a este de la silla de ruedas. Y ahora, cerrando y abriendo, psicoanálisis y neurociencia, el mismo objeto de estudio, los mismos problemas compartidos, es decir, que una contribución activa es posible. Y este dibujito me gustó mucho, que hace un poco la trayectoria de cómo estudiábamos antes. Antes estudiábamos disciplinas estancas para abordar los problemas, cada disciplina abordaba un problema en particular. Después aparece una cosa muy novedosa que era la multidisciplina, en donde hay un problema y se lo aborda desde distintas disciplinas, pero cada una, digamos, contribuye al problema, ¿no? En la interdisciplina hay un problema,
pero en este problema hay una jerarquización. Interdisciplina es lo que uno cree que ve con más frecuencia. Por ejemplo, dice, bueno, un niño con síndrome de Down, lo vamos a ver de manera interdisciplinaria, en donde el fonoaudiólogo dice una cosa, el endocrinólogo dice otra, el cardiólogo otra, y ahí el pediatra trata de ver, ¿no? No deja de ser multidisciplina, no se construye totalmente, aparece una tridimensión, y la transdisciplina, que es el planteo, ¿cuál es la diferencia entre transdisciplina e interdisciplina? Que en realidad lo que se aborda es, el problema está atravesado por estos puntos de vista, pero cualquiera de nosotros lo puede tratar con el enfoque del otro, y no hay un problema de cruzar límites, pero para eso tiene que haber una expertise muy marcada en cada uno de los profesionales. Hay que lidiar con las competencias, hay que lidiar con la ira, hay que lidiar con un montón de situaciones como para poder hacer transdisciplina. Y esto que nosotros hacemos... Perdón, sí. aunque ustedes no lo crean, los profesionales, como los discapacitados, somos seres humanos. Exacto. Y como somos seres humanos, estamos atravesados por nuestra singularidad. Esa cosa que los psicoanalistas llamamos inconsciente. Algo que no podemos controlar. Los discapacitados también tienen inconsciente. Y los profesionales también. Y ustedes, cuando sean docentes de educación especial, también van a tener inconsciente, también van a competir, también van a ser asquerosos con un compañero y re buenos con otro. También. ¿Cómo se arma un trabajo científico donde se puedan incorporar, no sacar, incorporar estas singularidades? No me banco al psicomotricista del equipo, no lo puedo ni ver, pero al momento del espacio de trabajo, con mi bronca, cada vez que él diga algo, yo lo voy a fulminar científicamente. Lo que el otro va a empezar a aceptar como un modelo de aprendizaje. ¿Se imaginan lo que cuesta esto, no? Bueno, entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería este abordaje? Lo que un poco les spoileé con el ejemplo. Es decir, un psicomotricista hace que un niño se mueva, que un adolescente se mueva, que un adulto se mueva, como un reposicionamiento subjetivo. El movimiento con el cuerpo está reproduciendo o está animando o promoviendo el otro movimiento y viceversa. O a teatro. O esto que yo digo, reposicionamiento subjetivo, que es del psicoanálisis, o Luis que puede decir, no sé, una palabra que tiene que ver con neurociencia, y me dice, pero ¿cómo el psicoanalista está usando ese ¿Cómo el término? psicoanalista va a decir que el cerebro requiere de información externa para desarrollarse? Cuando me encuentro con un neuropediatra al que yo le demando que me explique cómo sucede esto, qué es la estimulación adecuada, y me contesta, la estimulación adecuada para un bebé es el amor. Y entonces yo le digo, che, déjate jorobar, el amor es un problema de los psicoanalistas, no es un problema de los neurólogos. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, y yo que tengo la difícil tarea también titánica de trabajar con médicos, que es otro mundo es posible. Voy a contar esta anécdota porque es bien, bien descriptiva. Estábamos en un consultorio, yo estaba trabajando como genetista en un grupo multidisciplinario, porque no era interdisciplinario, cada uno lo veía en su punto de vista, todos los profesionales juntos atendiendo a un niño, o sea, eso ya es espantoso, cada uno en su segmento, ¿no? Entonces, en un momento, yo estaba estudiando los genes del desarrollo del labio y del paladar, porque estaba estudiando la fisura del labio paladar, los genes responsables y la contribución del ambiente a la manifestación de estos genes, ¿no? Entonces tenía una ayudante que tenía que tomar medidas determinadas, y entonces le digo, bueno, le tenía que medir a los papás y a los padres biológicos, y a los hijos le tenía que medir la distancia entre los ojos, etcétera, etcétera. Entonces la secretaria viene y le mide la distancia entre los ojos al papá, y el papá le dice, no, yo soy su papá del corazón, le dice. Diciendo, no era el padre biológico, no le quiso decir no soy el papá, le dijo, soy su papá del corazón. Entonces inmediatamente el médico, con la regla que le estaba midiendo los ojos, dijo, bueno, entonces le voy a medir el corazón.
y le tomó una medida del corazón. Es decir, la necesidad de ubicar en un órgano, ¿sí? Sin la capacidad de ver al sujeto lo que le está queriendo decir, ¿no? Entonces le midió el corazón. Esa era la anécdota. Entonces, la visión transdisciplinaria lo que hace es ve un problema compartido y con la contribución desde su disciplina arma un espacio diferente de trabajo para poder abordar este problema sin perder de vista, o mejor dicho, considerando en primer lugar la complejidad y la integridad de una persona humana, de un sujeto humano, ¿sí? que es indiviso en algún punto. Bueno, y nos parece que la educación especial en realidad debería llamarse educación singular, y que no es esto solamente. Estoy educando a un ciego, a un sordo, a un discapacitado. Siempre se le pone educación especial y aparece la silla de ruedas. Como dice Luis, todos los niños en el patio pueden andar en silla de ruedas, ¿no? Esto es posible debido a la transdisciplina y una expresión que es de la neurociencia, pero que nosotros la manejamos acá, que es esto que se llama exploración áptica. Cómo conozco el mundo tocando en tridimensión, en diversidad. Sí, ellos lo pueden ver, nosotros no, porque nuestra pantalla nos quedó ahí. Ellos están viendo, ves que esto es así. A Luis le está tapando el botón que apareció acá. Bueno, ese fin de la presentación en realidad. Ellos sí pueden ver esta expresión que dice acá, que es exploración áptica. Voy a sacarla acá, Luis, porque te va a hacer ruido. No, ya está. Bueno. Me explicó, y me tiene que explicar, porque son las nuevas normas de comunicación. Bueno. Entonces, hasta acá llegó mi amor, llegó nuestro amor. Ahora, Luis, dejo de compartir esta pantalla y ahora vamos a ver las caras de todos ustedes. Quedó una sola. Se rajaron los 37, quedó una sola. Qué bien. No, Qué suerte que tienen de poder rajarse sin tener que arrastrar la silla y todo eso, que los deja en evidencia. Que uno se da vuelta a escribir el pizarrón y cree que no se da cuenta. Hay que no darse vuelta porque uno se dio vuelta y se queda con 10 menos, más o menos. Este sistema es fantástico. Ustedes se pueden ir cuando quieran, no hacen ruido, no nada, ¿no? Listo. Preguntas, aportes, Luis. Todo Luis. Profe, todo esto es para decirles... queremos. ¿Cómo? No, digo yo, lo que estamos acá es porque queremos, ¿no? Que estamos obligados como en la secundaria. Muy bien. Bueno, lo que pasa es que en mi larga experiencia académica universitaria, sé que muchos quieren, pero que en determinadas clases dejan de querer por un rato. Es bien decirlo así. Como que les pasa la gana de querer, como que les pasa el deseo. Bueno, David, vos sos el coordinador. Yo quiero, ¿no? espérate. Todo esto es para entender que cuando hablamos de enfermedad, cuando hablamos de patologías, lo que estamos pensando es en diversidad. Un sujeto que se apropia de la cultura, se apropia de su espacio, se apropia de su historia, de acuerdo con sus distintas maneras de apropiarse. Frente a esto, cómo se piensa y si se soporta que haya un distinto y que este distinto no sea patológico. Fechado, Don David. Y que ese distinto tenga también algo para enseñarnos a todos los demás, ¿no? A los que de alguna manera queremos parecer normales o entrar en esas categorías. Bueno, la verdad que muchísimas gracias en principio. Creo que cuando le habíamos puesto nombre a este conversatorio, habíamos partido de un problema cultural con el que nos encontramos, ¿no? Neurociencias versus psicoanálisis, que uno... Así se llamaba, menos mal que no nos enteramos del nombre. Sí.
porque la intención nuestra era tocar esto, digamos, ¿no? Esa tensión que se pone en la cultura, por lo menos académica, de esa intencionalidad de rivalizar aún las disciplinas, de rivalizar todas las clasificaciones que se van construyendo y no habilitar estos espacios de encuentro. Un poco era la intención poner en tensión y creo que ustedes lo desarrollaron de manera muy clara, ¿no? La posibilidad de construir estos encuentros y de ir rompiendo esas lógicas fragmentarias y atomistas que fuimos viendo a lo largo de todas estas clases, ¿no? Cuando hablábamos de diferentes situaciones por las cuales atraviesan sujetos, nos encontrábamos con que siempre lo pensamos desde un lugar y bueno, pero esto es contra aquellos que dicen esto otro y esto es contra los otros, ¿no? Y a veces es difícil pensar estos espacios de integración, estos espacios de conversación también con otros discursos, que me parece que son fundamentales y de los cuales carecemos, ¿no? Creo que es un intento subversivo ponerse a conversar con otros y empezar a construir transdisciplina. Creo que ahí está nuestro gran desafío. Queda habilitado, ahora nos quedan 15 minutitos para poder traer las preguntas, comentarios, cosas que hayan quedado sueltas en el tintero. Pueden realizarlas sin problema. ¿O quedó todo tan claro que asusta? No sé cómo se dice, o quedó claro o no entendieron nada. No, pero yo estaba viendo que movían las cabezas. La gente mueve la cabeza. Una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué les pasó frente a la posibilidad de que hay una relación posible y que de hecho la estamos llevando adelante en un espacio en el que estamos abordando un problema con las dos visiones? A ver, ¿qué les pasó? ¿Quién quiere hablar? Es la que está acá en el medio, a ver cómo se llama. Ludmila Sandoval, ¿no? Valentina. Ah. A ver, Valentina. ¿Qué te pasó, Valentina? Hola, muy hermosa la charla, me encantó. Creo que justamente poder unir y en realidad no unir, sino que darnos cuenta de que está tan relacionado, pero nosotros lo vemos desde diferentes partes, pero que la unión es posible, digamos. Me encantó y creo que, claro, nosotros lo veíamos desde tan lados diferentes que no era posible unir, para cuando nosotros tuvimos que poner conceptos, lo veíamos, bueno, desde un lado vamos a ver, bueno, el psicoanálisis, función materna, el inconsciente, el consciente y la neurociencia y no nos quedaba medio muy... Y ahora se nos une todo y cómo esto está relacionado con la genética, con el tema de la cultura, y creo que estuvo muy lindo. Buenísimo. Bueno, viste que resulta ese método, yo uso siempre ese método. A ver, Alex López, también vi su cara. Parece mentira, pero vi su cara. Y Hola, vamos buenas. Ahí está, a ver. Yo creo que esta parte choca bastante porque así como dice Valentina, lo veíamos desde puntos diferentes. Por ahí teníamos una mirada multidisciplinar nomás para abordar algún proyecto o demás. Pero me dejó pensando a la hora de fuera de las escuelas, si bien sabemos que por ahí se ocupa mucho lo de la multidisciplina porque hay diferentes especialistas, a la hora de cuando se logra, entre comillas, incluir a, a un chico que se lo diagnostica con alguna discapacidad a una escuela común, ¿no? A veces yo por lo menos creo que es como no llegan tan siquiera a ser como una multidisciplina, ya que como que se lo deja aparte para el especialista, que es como
el chico, chico que está aparte de los demás, pero a la vez es la docente que le acompaña al chico, que no hace un trabajo en conjunto con la maestra del curso. Y me quedé pensando en eso, que justamente es lo último que más o menos estaban hablando del tema de las disciplinas. Mira, qué interesante lo que decís, porque acá también hay como una trayectoria. Valentina habla de ella como estudiante, cómo le impactó esto, como para poder empezar a mirar desde otro punto de vista el problema que estamos planteando. Y vos ya estás hablando directamente de tu práctica, o sea que vos ya hiciste eso, pero te fuiste un paso adelante. O sea, hiciste una generalización y dijiste, a ver, esta maestra integradora, o lo que fuera la que acompaña, en realidad está al lado de un niño y dependiendo de cómo sea su práctica profesional, lo puede incluso sostener en esa discapacidad para la mayoría, ¿no? Porque va a estar ahí permanentemente como una muleta sosteniendo, cuando en realidad lo que había que hacer es esto que vos estás planteando. Y en la exploración óptica, la experiencia que se hace, y esta que dijo Luis de la silla de ruedas, es en la clase de plástica, todos los niños con las vendas, tocando objetos y después dibujando o haciendo esculturas en 3D, para ver cómo el que ve con la vía canónica y el que ve con otra vía pueden hacer distintas esculturas, pero que incluso tienen cosas en común. Entonces uno no tiene ni siquiera que hablar de educación inclusiva, porque para mí decir educación inclusiva es como un oxímoron. Es la Explicar qué es oxímoron. Explicar qué es oxímoron. ¿Sí no vieron eso en lengua? ¿Lo vieron? ¿Vieron la figura? No. ¿No vieron la figura oxímoron? Es como que una cosa niega a la otra al mismo tiempo. La educación en sí significa esto. Por eso cuando decimos educación, es la mejor manera de hacer transdisciplina es la educación. Porque un educador debe apropiarse, como Luis le manda al cine, ustedes con David seguramente, porque yo sé cómo es esa cátedra, les hacen construir hasta el programa, leen literatura, cine, pintura, arte, o sea, hay muchas maneras de ver el mundo. La ciencia es una, la filosofía es otra, el arte es otra, la religión es otra. No son compatibles, pero yo de cada una de esas visiones puedo hacer generalizaciones. ¿Sí? Como a través del arte o de los dibujos, porque en psicología miran un dibujo y están viendo la trayectoria, la historia del movimiento, hablando de movimientos como esto que dijimos, el movimiento que tiene que ver con lo mental y con lo corporal, se puede ver desde estos distintos enfoques. Entonces me gusta lo que dijo Valentina y cómo él habla de la reflexión que hace como profesional. Y acá hay otra, a ella, me voy a poner los anteojos porque no veo bien, Jara, ¿es el apellido? Lara. Lara. A ver. Elizabeth. Elizabeth hacía así la cara, fruncía el entrecejo. Entonces, ¿qué te pasó a vos, Elizabeth, cuando escuchaste? Porque yo te vi fruncir mucho el entrecejo, o es que no tenés los anteojos y no estabas viendo bien. Me pareció que algo más decía ese rostro. Es conmigo, profe. Soy Bexabe. Sí. Yo tengo un problema visual. Tengo ¿viste? por un lado trasplante de córnea y por el otro lado no veo, así que tengo que fruncir para poder ver. Bien. Bien, ¿viste? Era eso. Y bueno, ¿qué entendiste de todo lo que vos viste? No, pará. ¿Qué Eso. entendió ella? Entendió que vos estabas muy preocupada. ¿Sí? Que seguramente todo esto que te estábamos planteando te perdón, generaba... le dije que tenía un problema, o tenía un problema visual. Le dije las dos posibilidades. Ella Bueno. siempre gana, como toda mujer. Bueno, a ver, Elizabeth, contá. ¿Qué te pasó? Hay cosas que me sorprendieron, por ejemplo, lo que usted dijo de que el niño nace antes de estar desarrollado, porque el canal de parto, para poder pasar por ese canal de parto, porque siempre me pregunté, en el reino animal, el animal nace casi que camina, una vez camina, y el ser humano no, el ser humano le falta ese desarrollo, y es como que, entendí, o sea, nacemos no desarrollados para poder pasar por ese canal de parto e irnos desarrollando. O sea, eso me quedó. Sí. Y con respecto a lo que dijo Valentina, muy cierto.
Ujú. Muy Claro, cierto con que... respecto a lo que dijo Valentina, me repareció porque es lo que decía el profesor, fragmentamos todo y era como que las neurociencias estudian lo físico, el psicoanálisis estudia lo psicológico, siempre fragmentamos todo y no lo veíamos como que podía unirse de una cosa con la otra. ¿Sabés qué es lo Ya, peor? Que no ya al es que se principio, pueden unir, están ya, unidas. No podés pensar que no estén unidas. No hay opción. Y entonces, cuando los profesionales empezamos a separar cosas que están unidas, vamos quedando locos. ¿Qué es la locura? Es no poder ver la realidad. Hay locos de la realeza que dicen, veo al ángel de la guarda. Y hay otros locos, los plebeyos, la mayoría que somos todos, vemos un aspecto de la realidad y se la arreglamos. Entonces, los profesionales vamos arreglando la realidad. Y decimos, yo me ocupo del cuerpo y el otro que se ocupe del alma. Y cuando aparece alguna, como la que tengo al lado, que dice que la genética tiene que ver con el medio social, se te desarma todo. Cuando aparece un loquito como yo, que dice, el psicoanálisis, el sujeto, solo se puede pensar si tenemos un cerebro que se está desarrollando adecuadamente, si recibe los estímulos, dice, es conductista. ¿Por qué? Porque todos estamos queriendo fragmentar y decir, la realidad es esta que yo veo. No es que la psicología anda por un lado y la neurociencia por el otro. Nuestra necesidad de estudiar hace que separemos estas cosas, pero no están separadas en la realidad. No es que se juntan cuando nosotros las pensamos. Es al revés. Nosotros las separamos. Y tenemos que tener claro que andan siempre juntas. Porque si no tenemos claro eso, sonamos. Y es lo que pasa habitualmente en las prácticas, ¿cómo se llamaba? Que ahora desapareció el nombre. Alex. Lo que planteaba Alex, ¿no? En esa práctica. ¿Por qué en esa práctica aparecen estas cosas todas separadas? Perdón, Lara. No, y volviendo después le voy a preguntar Dejar a... hablar a Elizabeth. Elizabeth, ¿no terminaste? Que yo le corté. Elizabeth. Fue mi nombre es Bexabe, mi apellido es Lara, no me llamo Elizabeth. Bueno, ¿vos tenías algo más para aportar? Eso, y me reencantó la charla porque por lo menos a mí me abrió mucho la cabeza. Excelente, esa es la idea. Que la cabeza quede abierta, no cierren todavía, que quede así Y muy abierta. revolucionada. Exacto. Y lo otro que hacemos es esto de interpretar lo que es diferente como síntoma. Entonces, un niño, no sé, hace un berrinche y se tira al piso, es un oposicionista, se ve como síntoma, cuando es parte del desarrollo o de su particularidad. ¿Y qué queremos hacer? Tic, tic, vamos y arreglamos el síntoma, que es la consecuencia. Y no estamos tratando de escuchar qué es lo que nos está diciendo con ese berrinche, ¿no? Eso. Hay un ejemplo de esto que es terrible, que es el de los hiperactivos, ¿cómo es? Sí, los déficits de atención con hiperactividad. Los déficits de atención con hiperactividad que son diagnosticados, que son... Pero no están más de moda, ahora está de moda las Bueno, se murió pocos meses antes de morirse el tipo que creó esa categoría científica, explicitó que era todo mentira. Esa categoría nunca existió, que él la inventó en función de una necesidad que él tenía. La categoría siguió existiendo. De lo que dijeron que era una teoría conspirativa. Bueno, Micaela y Gerardo, que está levantando la mano, y creo que ya nos queda un minuto, David, ¿no? Micaela Machado. Ella, en la cara de Micaela también era bastante particular, por eso le elegí ese. Hola, ¿todo Hola. bien? ¿Cómo están? Me siento medio mal porque mi andaba muy lento y me conecté como media hora más tarde, así que estoy tratando de entender cómo estaban charlando, pero
Sí, me parece muy interesante las posturas de mis compañeros y me parece súper interesante que Valentina haya estado desde el punto de vista como estudiante, que eso le va a permitir a ella en un momento repensarse para llegar al punto que está Alex, como directamente pensarse en la práctica. Y mientras comentaban ¿Vos en qué pensaba punto qué estás? importante que es no hablar ¿Vos en qué punto estás? en medio. Estoy en el medio porque estoy tomando todo lo que dan como alumna para poder pensar cómo aplicarlo en la práctica. Y cuando usted hablaba de la educación inclusiva, eran palabras justas que venía pensando toda la semana, ¿cómo puedo unir a eso de, bueno, no me gusta hablar de educación inclusiva porque siento que estoy no discriminando, pero separando las cosas. Y cuando usted decía que podíamos hacer que los otros chicos comunes en el aula se tapen los ojos o jueguen con la silla de rueda o lo que sea que incluya a la persona con discapacidad visual si se quiere, me parecía muy interesante tener que darlo de que todos participen y entiendan o en ese momento sientan cómo vive o cómo es más o menos la vida de esa persona que es su compañero. Entonces me pareció súper interesante también que la neurociencia se pueda conectar con el psicoanálisis, porque yo hasta ahora no lo había pensado, no creía que era capaz de eso y no había encontrado la forma de relacionarlo. Entonces es como copado que esas dos cosas estén sumamente conectadas y también voy entendiendo las cátedras de anátomo o de patología, es como que todo se va relacionando demasiado y es como, oh, qué ganas de seguir adelante y poder llevarlo toda la práctica, si tan solo tuviéramos prácticas. Pero nosotros somos dos Me enfermos gustó mucho, mentales. la verdad. Ustedes tienen que saber esto. Nosotros dos somos dos enfermitos mentales. Que encontramos esto, o sea, cosas que andan por la vida sueltas, nosotros dijimos, esto tiene todo que ver. Y Luis leyó Quiero Kant, engancharlo. y sí, y todo eso. ¿Saben cómo empieza esta historia? Hace muchos años, haciendo un grupo de estudio en el local del Departamento de Educación Especial con un docente de la facultad que se llamaba Hugo Gómez de Mayo y que nos había empezado a enseñar a los psicoanalistas que estábamos en la cátedra en ese momento, en la carrera, varios psicoanalistas que habíamos en la carrera, nos empezó a enseñar qué era esto de la neurociencia. Y empieza a hacer un dibujito. Y nosotros lo empezamos a mirar y decimos, pero nosotros conocemos ese dibujito y no sabíamos de dónde. Y nos fuimos, el doctor de Mayo nos tenía cagando aceite, haciéndonos estudiar, y nos encontramos con que era un dibujo exacto que figura en una obra de psicoanálisis que nosotros estudiamos mucho, que se llama Proyecto de una psicología para neurólogos, donde Freud dibuja el aparato psíquico, habla de una neurona que tiene una determinada función, y era lo que el doctor de Mayo estaba explicándonos que había desarrollado Kandel. A partir de ahí, de que el doctor de Mayo nos mete en ese quilombo, y aparece quien era su ayudante de cátedra, que era esta señora que está al lado mío, empezamos a estudiar y empezamos a ver esto. Pero yo le estoy hablando de... Ay, es inmoral. Yo le voy a corregir porque el doctor de Mayo era cirujano y yo genetista. Entonces trabajábamos juntos, él me decía, mirá lo molecular y no te olvides del paciente que está afuera. Entonces empecé a hacer esto hasta que en un congreso de genética encuentro el libro de Kandel, lo compro, te lo regalo y empezamos a estudiar juntos y empezamos a hacer neurociencias para educación. Así surge esta historia, fue en el 2002. O sea, hace poco. Pero Luis Nelly tuvo la genialidad, digamos, de hacer esta generalización, de decir esto que se muestra acá es esto, y a partir de ahí, y más, él fue alumno vocacional de la materia patologías neurológicas y genética un año, al final después no terminó yendo, pero los aportes eran interesantísimos, porque esto es lo que quisimos hacer, que no se vean como cosas enfrentadas como en realidad se estudia, ¿no? En la carrera, incluso cuando se presentan en los talleres, se ve desde un punto de vista interdisciplinario. Y el educador para la diversidad tiene que poder ver desde otro punto de vista. Sí, Micaela. No, ¿quién estaba hablando? Tengo una tía que también es profesora de educación especial, que se recibió con el plan y me compartió sus apuntes, que están todas a máquina de escribir, y en ellos se
se notan, tipo, como hablaban muchísimo de la anatomía del cerebro y lo relacionaban con el psicoanálisis o teorías psicológicas, y yo no podía entender cómo relacionaban, cómo nosotros todavía, o sea, con un plan nuevo, no teníamos desde el principio enfocado, o sea, sí estaba enfocado, pero en una sola cátedra, por ejemplo, y ahí tipo de a poquito se va entendiendo y es como muy interesante poder aplicarlo y sumarlo los dos juntos, porque tienen una relación. Ella no me dejó decirles, pero David, si los chicos te lo piden, yo lo tengo en digital, pero además está en la biblioteca de la facultad, proponerles que lean El solitario de Guy Descartes. Es una novela re tonta, preciosa, donde ese hombre hace, decíamos recién, la cuestión del artista, ¿no? Ese hombre hace neurociencia sin saber que lo está haciendo. Es un artista, es un novelista. La novelita se llama El solitario y estudia, presenta cómo se resuelve un crimen que comete un ciego sordo. O sea, alguien que directamente no se puede comunicar. Ni habla, ni tiene visión. Interesantísimos los sistemas de comunicación que inventó Descartes. No existen. No existía en el momento en que él escribió eso. ¿Y Sí, cómo se te lo pido resuelve? después y lo sumamos al espacio de cultura y subjetividades que estamos trabajando también con películas y novelas. Creo que Bueno, va a ser muy útil. cuando quieras, si querés, habla Gerardo, o si querés cerramos como vos digas. Sí, Federico, te escuchamos. Está Gerardo. como Gerardo hoy, pero es Federico. Ah, está como Gerardo, pero es Federico. Hola, Bueno, sí. Gerardo fue el que estuvo escribiendo en el chat como un solitario, porque no le contestamos nada, escribió 10 mensajes. Bueno, Te muteaste. ahí cortó una llamada. Es que la verdad que me pareció súper interesante este conversatorio porque al escuchar los que compartieron, que como una que se dice que me di cuenta que la neurociencia está relacionada con el psicoanálisis y que bueno, que hasta hoy yo lo veía como dos cosas diferentes. Te volviste a mutear. Pero lo veía como cosas diferentes, por la verdad que me sirvió muchísimo. Buenísimo. Bueno, David, ¿te servimos muchísimo? ¿Qué decía esa manito ahí? Levantó la mano para hablar. ¡Ay! Nunca le dimos bola. Yo sí le di bola, no sabía si yo puse un orden. Ella le dio función de eso. bolilla, todos saben. Sí, por eso dije falta él. Bueno. ¿No es, Gerardo? Bueno, Bueno, no la sé verdad si- que sí, re Vamos a vos, útil. David. Muy útil porque realmente queríamos poder tocar esta tensión, ¿no? Porque me parece importante recalcar esto que planteaban al final. Lo que ustedes están construyendo no es algo que uno lo observe generalmente, digamos. No es la cotidianidad. Cuando uno va a los grupos, generalmente escucha propuestas que tratan de oponer discursos, que hay poco espacio para la conversación entre discursos. Y creo que estas habilitaciones que ustedes están construyendo y estos espacios de encuentro son fundamentales para poder pensar esa transdisciplina que presentaban al final, ¿no? No hay transdisciplina sin conversación entre discursos. Y poder ir construyendo esos puentes, esos encuentros, aún discusiones epistemológicas, porque también conlleva todo ese trabajo, ¿no? Me parece fundamental para reconstituir lo que de entrada en la realidad ya está dado todo junto, ¿no? Esto que traía Luis también. No podemos pensarlo como cosas separadas. Cuando nos acercamos a la realidad nos vamos encontrando con que es un todo y que está pasando simultáneamente, que está mutando, que está variando, y volvemos al paradigma de la complejidad, ¿no? Necesitamos empezar a poder abordarlo desde diferentes puntos de vista, conversando con otros. Si no, nos quedamos en prácticas solitarias, totalmente aisladas y que solamente van fragmentando
al fin y al cabo a un sujeto que está con algún malestar, con algún sufrimiento, con algún dolor, y a quien no vamos a poder acompañar en su proceso si no integramos estos discursos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias, Luis. Gracias por compartirnos todo este proceso que están haciendo juntos también, y esperamos que no se detenga y que también se pueda empezar a replicar en otros lugares. Bueno. Porque sabemos de las adversidades que implica también trabajar en grupos interdisciplinarios. No, está con Ok. Generalmente uno se encuentra con obstáculos de los narcisismos de los colegas, ¿no? De uno mismo, y entonces, bueno, también son dificultades a afrontar y a transformar en obstáculos a poder saltear para que el conocimiento siga produciéndose. Creo que ahí está el gran desafío. Bueno. Así que gracias, y si no hay más comentarios, el jueves que viene tenemos el parcial. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, Gracias. hasta luego. Gracias. Chao, Chao, ustedes. muchas gracias. Chao, profe, gracias. Gracias.